¿Tienes un trastorno de la conducta alimentaria y te está dando miedo volver a comer? Hoy platicaremos del tema. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica. Y bueno, hoy me pareció muy importante hablar de este tema sobre la realimentación en los trastornos de la conducta alimentaria con una especialista, Ana Gazde, desde Argentina. Porque pues realmente esto es algo muy prevalente, ¿no? Existen muchas personas que se están recuperando de TCA o trastorno de la conducta alimentaria. Y es una de las partes que más temen, ¿no? Volver a comer. Entonces, aquí está con nosotras Ana Gazde. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola Iracema, hola a todos, hola a todas. La verdad que muy bien, muy a gusto de estar acá. Me encanta también que traspase mi país y poder conversar entre países, y un gusto estar con vos, Iracema, así que muy contenta de estar acá. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, para las personas que no te conozcan, por favor, preséntate con nosotras. Bueno, como bien dijiste, yo me llamo Ana Gazde, soy de Argentina, soy licenciada en nutrición, especialista en trastornos y desórdenes del comer, con una mirada. Estoy certificada en alimentación intuitiva y estoy realizando mi certificación en trastornos de la conducta alimentaria, mi certificación internacional. Así que bueno, con una mirada en esto, ¿no? Centrada más, con una nutrición más inclusiva, respetuosa a la diversidad corporal, con una mirada más amorosa de lo que es la nutrición y el cuerpo. Así que muy a grandes rasgos, eso sería lo que hago yo en resumidas cuentas. Claro, muy resumidas porque estoy segura que se amplía mucho más tu campo de acción, pero muchas gracias por darnos esta información, sobre todo para al final que demos tus redes sociales y todo, qué personas pues se pueden acercar contigo, ¿no? Perfecto. Muy bien, y ahora quisiera preguntarte esto de durante tu crecimiento, desarrollo, ya sea siendo chica o adulta, en algún momento, ¿ha habido algún problema en tu relación con el cuerpo y con la comida? Es una muy linda y buena pregunta porque bueno, a ver, nuestra relación con la comida está siempre atravesada por los distintos aspectos que vamos viviendo en la vida, ¿no? Vamos creciendo como personas y por ende se va modificando también esta relación con la comida. Cuando yo pienso en mi relación con la comida en la infancia, yo creo que tuve una buena relación con la comida en términos de que la comida formaba parte de mi vida y formaba parte del placer alimentario, y no era un tema central, sino que temas centrales eran el juego, el estar con amigas, con amigos, el ir a la escuela, y la comida era algo que no tenía tanto pensamiento como debe ocurrir en la infancia y en los primeros años sobre todo de crecimiento. Cuando yo tuve 15 años, una edad bastante vulnerable para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, yo me mudé de una ciudad muy chiquitita a una ciudad muy grande. Me mudé a Buenos Aires, que es muy grande, y pasé de un colegio muy chiquitito, una escuela muy chiquitita, a una escuela muy grande. Y ahí empezaron, o sea, por suerte nunca tuve un trastorno de la conducta alimentaria, porque tiene que haber como distintos factores para que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Gracias a la vida no me tocó, pero sí claramente ante una edad muy vulnerable de los 15 años, sí que tuve foco en el cuerpo y por ende en la comida. Entonces, mi relación con la comida empezó a ser, además somos 5 hermanos, tengo 2 hermanas más grandes, y mis hermanas más grandes también estaban, como toda persona que vive en esta sociedad, empezó a hacer cambios en su alimentación, con lo cual la cultura alimentaria de mi familia había empezado como a modificarse con esta moralidad, lo que se debe comer, lo que no se debe comer, lo que está bien, lo que está mal. Uh-huh. Y por ende, yo creo que ahí me metí en la cultura de dieta. En los primeros años de carrera, esto se afianzó, ¿no? Yo tenía esta mirada de lo que estaba bien y no estaba bien comer,
aunque sabía que no era una nutricionista rígida, ni siquiera a los años de carrera, de saber que la nutrición se tiene que ver en términos de blanco-negro, pero sí estaba atravesada, ¿no? Qué sé yo, hacía intervenciones en mi casa como esto hay que comerlo menos regular, o hay que hacer esta modificación, o hay que comer esto así, esto asá. Y bueno, y después ya como profesional empecé obviamente a recuperar a través de lo que por supuesto seguiremos charlando, empecé a recuperar como esta relación más armónica con la comida y con el cuerpo, esta relación más natural, más intuitiva. Pero sí que ha atravesado momentos más oscuros, podría decir. Ok. Y pues esto es triste, ¿no? Como para muchas personas que tenemos ya conflictos con la comida, cuando llegamos a la formación en nutrición, se refuerzan como todas estas creencias de, claro, tenía que comer menos de tal, esto es comida buena, esto es comida mala, y me resueno mucho contigo con esto de que lo llevé a mi casa, ¿no? Yo también lo llevé a mi casa, lo llevé a mi hogar. Yo ya estaba más grande porque estaba haciendo la maestría en nutrición clínica, pero pues lo llevé a mi casa con mi pareja, no tenemos que comer esto, no tenemos que comer tal cosa. Entonces, bueno, pues sí, me identifico contigo con eso. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a enfocarte en, bueno, más bien que encontraste estos enfoques no centrados en el peso? Bueno, fue como mi vuelta a la recuperación. En realidad, a ver, si yo lo hago con una línea histórica, yo cuando estaba en la carrera, cuando decidí estudiar nutrición, porque en su momento como que me gustaba más el tema de la intervención nutricional en los procesos de salud o enfermedad, bueno, como que no estaba muy segura de estudiar nutrición, pero hay algo que me decía, bueno, hay algo que de acá que me llama y empecé a estudiar la carrera. Tuve bastantes crisis en la carrera porque al ser una carrera tan reduccionista en como lo que llamamos el nutricionismo, a mí eso ya me hacía ruido. Yo siempre quise comprender por qué las personas terminamos eligiendo lo que terminamos eligiendo para comer, ¿no? Digamos, qué cosas influían en esas elecciones alimentarias. En la carrera yo fui estudiando otras cosas, tal vez más talleres para población general. Siempre cuento que me metí en muchos talleres de filosofía, que también hablaban mucho de la filosofía existencialista, que se correlaciona un poco con la psicología, porque entendía que había procesos más profundos que tenían impacto en la conducta alimentaria. Cuando termino la carrera, entro a la residencia. La residencia es una formación bien hospitalaria y como con intervenciones más clínicas, como no sé si allá es lo mismo, pero también un abordaje muy médico hegemónico, con intervenciones más transversales, digamos, más como yo te digo lo que tenés que hacer, vos me tenés que hacer caso, y si de repente los resultados no están vistos es porque hay algo que no me estás diciendo, o algo que me estás mintiendo, o algo que me estás diciendo así o asá. Y ya ahí, ya en ese momento de la residencia, yo ya no me sentía cómoda con esa práctica. Sentía que esa práctica no resonaba conmigo, no me sentía cómoda diciéndole a las personas qué tenían que comer, qué tenían que dejar de comer, si tenían que comer así, si tenían que comer tantas porciones. Como que yo decía, ¿por qué yo tengo que decirle a alguien cuánto tiene que comer de cantidad? Si esta persona es única e irrepetible, sabe más que yo cuánto necesita su cuerpo. Termino la residencia, que fueron 4 años, y empecé a trabajar un poquito en trastornos alimentarios, porque me preguntaron si me gustaba y dije que sí, y la mayor parte de mi tiempo lo dedicaba a trabajar en una clínica con intervención oncológica, nada que ver. Pero porque para mí, cuento esto porque para mí fue el momento en donde yo descubro como esto que resonaba conmigo. Yo iba caminando el trabajo, y mientras iba caminando el trabajo empecé a escuchar podcast.
Y de repente estaba escuchando el podcast de una nutricionista que se llama Christy Harrison en Estados Unidos y me empezó a encantar. O sea, la encontré y empezaba como a escuchar más y más y más y más. Encuentro todo lo que es la certificación en alimentación intuitiva y yo digo, yo quiero hacer esto. O sea, es esto lo que yo estaba buscando, es esto lo que yo estaba tratando de hacer sin una metodología, digamos, pero interviniendo de esta manera. Y la alimentación intuitiva me llevó, por supuesto, a todo lo que es transversal a la alimentación intuitiva, el respeto, el salud en todas las tallas, el trato de la imagen corporal. Bueno, ahí dejé ese trabajo, o sea, el trabajo en el Instituto Oncológico, porque dije, ya está, esto no va conmigo, no lo quiero hacer, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a los desórdenes y trastornos del comer con esta mirada. Y ahí empezó como mi camino al 100% en cuerpo, mente y alma a lo que me dedico hoy, digamos. Qué interesante esto de que fueras escuchando un podcast. Cómo es valioso esto que hacemos, ¿no? Digo, sin echarme, acá decimos mucha flor, ¿no? Como de, ay, yo hago algo muy valioso. Pero que sí, para muchas personas, yo te puedo decir que para mí fue igual. Yo me encontré igual con podcast en Estados Unidos, el de Christy Harrison, el de Dietitians Unplugged, otro, no me acuerdo cuál, pero empecé a escuchar también esos podcasts y ahí fue la primera vez que escuché sobre imagen corporal, sobre no hacer dietas y me parecía totalmente disruptivo y pues me hizo resonancia, o sea, sí dije, no, sí, de por aquí es. Entonces, qué importante esto de que pues cada vez se hable más en medios gratuitos, en medios que lo hagan más digerible, ¿no? Toda esta información. Uh-huh. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y un poco vuelvo a recuperar eso, ¿no? Digamos, como también autora de un podcast, a veces con el trabajo que implica llevar a cabo un podcast y tomarse el tiempo, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, son cuestiones que hacemos para dar acceso gratuito, pero no, se retribuyen con el intercambio de las personas, no tenemos una retribución económica con respecto a lo que es el podcast. Y de repente saber que hay personas que realmente les cambia, profesionales, personas que acompañan en su proceso, que realmente les cambian el paradigma, bueno, nada, eso ya tiene un valor supremo, ¿no? Claro, lo entiendo totalmente. Y bueno, pasando al tema por el cual te pedí que estuvieras aquí, que son la recuperación, la realimentación en los trastornos de la conducta alimentaria, me gustaría, por favor, que si nos explicaras de qué se trata este miedo a la realimentación y cómo se manifiesta en los pacientes en recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. A ver, como los trastornos de la conducta alimentaria tienen en su mayoría dos características centrales, que es el miedo intenso es una preocupación excesiva por el peso corporal o por la imagen, y conductas que se realizan o comportamientos que se realizan con el fin de intentar modificar ese cuerpo o la imagen. Esta es como la base. Con respecto a esta base, empiezan a surgir un montón de comportamientos o patrones rígidos y obsesivos con el fin supuesto de controlar esto de base. Y acá aparece obviamente el control alimentario. Por ende, cuando la persona llega a la consulta con un trastorno de la conducta alimentaria, llega con mucho, de nuevo, ¿no? Con mucho comportamiento rígido y obsesivo con respecto a la alimentación. Esos comportamientos tienen un montón de funciones que para la persona son funciones importantes. El manejo del control, de hacer algo perfecto, el manejo o la función de la valía, ¿no? Si yo cumplo esto, entonces tiene un valor para mí, un valor para la sociedad, un valor para quien ve mi conducta alimentaria. Se empieza a trabajar en esta recuperación de la conducta alimentaria. Hay que mover todas esas cuestiones que están siendo como identitarias para la persona, o sea, que cumplen una función muy fuerte,
Y que yo, al ir moviéndolas, lo que hago es que la persona empieza a entrar en una zona como vulnerable, ¿no? Porque la principal función que tiene como este control alimentario es esto, es lo que yo te comentaba antes, sirve para disminuir la ansiedad a corto plazo, sirve para tener mayor sensación de control ante una vida que se siente descontrolada en otros aspectos, sirve para tener mayor sensación de perfección ante temperamentos perfeccionistas, sirve para evitar eventos sociales, si de repente tengo alguna dificultad o se me empieza a poner alguna dificultad vincular, con lo cual tiene un montón de manifestaciones que para la persona le dan seguridad. Es como me estoy ahogando y agarré un tronco en el medio del río tormentoso y el tratamiento consiste en ir dándole a la persona habilidades para que sepa nadar soltando ese tronco. Con lo cual, por supuesto, va a decir, no, yo no sé nadar. Yo si me suelto este tronco, yo me ahogo. Y las intervenciones que se van haciendo es, no, tranquila, no te vas a ahogar. Hay una vida mejor. Hay una vida más allá de ese río tormentoso. Vos podés salir de ahí hacia lo que querés elegir, pero necesitamos que te vayas soltando de ese tronco, generando la mayor seguridad posible en un camino que se experimenta mucha vulnerabilidad. No sé si se entendió. Yo creo que hay en lo que son los podcasts, muchas veces los episodios se tratan temas complejos y se tratan de hacer lo más sencillos posibles, ¿no? Así que cualquier cosa que no se entienda, me lo decís, por favor. No, a mí me encantó porque siento que se cree que lo único que, por lo que da miedo realimentarse en un TCA es el miedo a engordar. Y el miedo a engordar, o sea, sí está presente obviamente, pero no es en sí la esencia de por qué la persona no suelta estas conductas, ¿no? Entonces, esto que nos explicaste de la ansiedad, de lo social, o sea, a mí me dio mucho panorama de por qué una persona no querría soltar estas conductas que, sobre todo en bulimia, por ejemplo, sabe que están mal, ¿no? Que dice, bueno, yo sé que no es correcto estar haciendo estas medidas purgativas, pero no las puedo soltar, no puedo dejarlas de hacer. Porque para muchos profesionales de la salud y para muchas personas sería muy fácil decir, pues no las hagas, pues ya suéltalas y ya. Y es que como esta imagen que diste del tronco de me estoy ahogando, me encantó porque, claro, la persona en ese momento siente que de verdad se va a hundir, ¿no? Que si suelta el hacer estas conductas, se va a hundir. Y creo que esto que dijiste de que es irle dando de a poco estrategias para que se pueda ir soltando con más confianza, es muy importante porque también no, y esto lo he hablado con otras psicólogas y nutriólogas especialistas en TCA, no se le pide que suelte por completo, ¿no? Porque no le quitas, como en las personas que están recuperándose de cultura de dietas, el recurso de la dieta a la persona de golpe, ¿no? Así como, ya no la hagas, ya, suéltala, porque le dejas sin estas herramientas para sentirse que se está apoyando en algo, ¿no? Totalmente. Y creo que es esto, ¿no? Las conductas, así como por ejemplo una conducta de dieta crónica, tiene mucha funcionalidad en el corto plazo. La persona no la elige porque elige elegirla muchas veces, no porque no sabe hacer otra cosa, no sabe cómo, no tiene habilidades en ese momento de tolerancia al malestar, de regulación emocional, que la hagan atravesar todo lo que esa conducta está regulando. Con lo cual, no solamente es el miedo a engordar, que sería lo más como dijiste vos, ¿no? Lo más escuchado, sino son todos estos factores. Y además, otra cosa, hay muchas personas que tal vez han atravesado como periodos de desinhibición alimentaria y sienten que el control es lo que las va a prevenir de tener este nuevo descontrol alimentario. Y entonces también tiene este miedo de la realimentación, es si yo empiezo a incorporar alimentos que han sido históricos de descontrol alimentario, me voy a volver a tener esa conducta.
Y bueno, en algún punto el tratamiento es esto, ¿no? Es psicoeducar a la persona o mostrarle de a poquito cómo en realidad lo que lleva a la desinhibición alimentaria o al descontrol alimentario es la conducta más controlada, más rígida, más sí, el control, ¿no? El control que lleva al descontrol. Sí, no, estoy entendiendo muy bien, muchas gracias. Y me quiero pasar a esta pregunta porque había pensado en otra de por qué se experimenta el miedo a la alimentación, pero creo que lo hablamos un poco ahorita. No sé si quieras decir algo más en particular sobre por qué se experimenta este miedo, o crees que ya lo tocamos. No, creo que tal vez agregar un poquito de que dependiendo de la persona, lo que suele dificultar un poquito el proceso de realimentación es que el sistema a nivel fisiológico, el tracto gastrointestinal está tan adaptado a la baja ingesta que cuando se empieza a rehabilitar o a recuperar o a incorporar, dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo del caso. Pero, por ejemplo, también ante situaciones de purga hay un tracto gastrointestinal adaptado a eso. Con lo cual, cuando se empieza como a rehabilitar, ya sea incorporando nuevos alimentos, incorporando más energía, eliminando las conductas compensatorias, hay mucha molestia gastrointestinal. Y es una molestia que encima interviene o refuerza el malestar propio del TCA, distensión abdominal, constipación, puede haber también esta cuestión de sensación de plenitud constante, con lo cual son todos síntomas que agravan la propia psicopatología del trastorno alimentario y que es necesario ir atravesando, ir atravesando claramente, pero con un malestar. Yo siempre digo que el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es lo menos vendible que hay, porque lo que sí aseguramos es que va a haber malestar, ¿no? Para tener una mejor vida a largo plazo y para tener sin duda una vida más plena o una vida plena a largo plazo, pero en el camino esto también hace que haya mucho miedo a la realimentación por la propia sintomatología en el corto plazo. Cierto, tienes toda la razón, gracias por nombrar esto, porque es cierto, ¿no? O sea, las personas van a experimentar este malestar, algunas más, algunas menos, y hay ciertas estrategias que se pueden seguir desde el punto de vista nutricional y médico para disminuir el malestar, ¿no? Pero pues de todas formas, pues muchas veces desde la misma sensación del estómago lleno es incómoda, ¿no? Y cuando todos lo experimentamos y nos parece, las personas que no tenemos TCA, pues nos parece normal, ¿no? Pues mi estómago está lleno. Pero para estas personas que no están acostumbradas a sentir volumen de comida en el abdomen, es muy, muy incómodo, ¿no? Entonces, hace falta, sí, mucha paciencia, ¿no? Para que se entienda que esto gastrointestinal va a pasar. Por eso creo que es muy importante el acompañamiento y que, pues, mientras más se dejen a un lado las conductas o de restricción o compensatorias, más rápido se va a evolucionar hacia la recuperación del tubo digestivo, ¿no? Totalmente, sí. Muchas gracias. Y bueno, ahora te quiero preguntar, ¿cómo se aborda el miedo a la realimentación en los pacientes? ¿Tú cómo lo haces desde este enfoque no centrado en el peso? Bueno, a ver, diría que es la intervención o el abordaje fundamental. Desde mi paradigma y desde mi conceptualización, no hay otro abordaje que sea adecuado para realizar esta realimentación o esta recuperación, diría yo. El objetivo, cuando trabajamos con personas que están atravesando un desorden o un trastorno de la conducta alimentaria, buscamos que esa persona finalmente tenga o se acerque lo más posible a desarrollar una relación saludable y sostenible con la comida. No digo una alimentación saludable, sino una relación saludable con la comida y con el cuerpo también. Por ende, acá los abordajes de salud en todas las tallas y de alimentación intuitiva son claves, porque en realidad lo que buscamos es
enfatizar en que esa recuperación va a hacer cambiar la vida y la calidad de vida de la persona hacia un bienestar que va más allá de lo alimentario nomás, ¿no? Es volver a incorporar otros aspectos no sé, a ver, cuando hablamos de abordaje no centrado en el peso, hablamos de que la persona vuelva a recuperar aspectos de la vida que antes le gustaba y que dejó de hacer, que la persona vuelva a recuperar salud en cuanto a, no sé, salud inmunológica, la función inmune, que la persona vuelva a recuperar la capacidad de concentración, que no esté leyendo un libro y cada 2 palabras se le cursa un pensamiento del peso o de la comida, que la persona vuelva a recuperar la alegría, que la persona vuelva a recuperar, no sé, esto de no estar pensando tanto tiempo en comida, porque la realidad es que lo que lleva el desorden y el trastorno del comer es que el foco de la vida empieza a ser eso. Entonces, es como si se trabajara diariamente para conseguir una alimentación y un cuerpo perfecto. Y eso tiene consecuencias. Es que de repente toda mi energía de mente y de conductual esté puesta en eso. Y por ende, la energía va dirigida hacia un solo lugar, no puede ampliarse. Y el tratamiento no centrado en el peso tiene esta cuestión, es que nos damos cuenta que la persona va recuperando cuando va ampliando su campo de importancia, cuando va ampliando como las cosas que realmente le importan. Y que la alimentación es como, es algo más que nos permite vivir esa vida, ¿no? Es como un instrumento, una fuente de placer, ¿no? Digamos, no estoy diciendo acá que la alimentación es solo comer para nutrirte y nada más, sino que tiene un montón de funciones. Incluso es eso, es volver a recuperar el aspecto social de la alimentación. Claro, tan importante, ¿no? Que se pierde, como bien lo mencionaste, en los trastornos de la conducta alimentaria, porque no como en función de placer o no como en función de mi cultura, sino como en función de la modificación corporal, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Totalmente, sí. Ahora, ¿cuáles son algunos mitos y malentendidos comunes sobre la realimentación que encuentras en tu práctica? A ver, hay mitos en trastornos de la conducta alimentaria, hay un montón, no solamente, sobre todo con todo este auge que hay con las reglas alimentarias, con lo alimentario en sí, con lo nutricional. Hay varios mitos que yo creo que en algún punto también esconden un poco los miedos que hay de esta recuperación nutricional o recuperación de la conducta alimentaria. Uno de los primeros mitos o de las primeras cuestiones que traen, sobre todo los consultantes o los pacientes, es que yo puedo trabajar mi relación con la comida de una forma más profunda sin modificar lo alimentario. Es como, no, yo durante un montón de tiempo tuve una relación con la comida que vengo trayendo hace años y voy a nutricionistas, pero evidentemente no va por ahí, tengo que trabajarlo de manera más profunda. Que sí, hay que trabajarlo de manera más profunda, pero el aspecto de nutricional en el sentido de la conducta alimentaria, de la relación con la comida, de la incorporación de alimentos, de todo el trabajo que se hace en la terapéutica, en la terapia nutricional, es parte inherente del tratamiento. Las dos cosas son partes inherentes del tratamiento. No se puede hacer ni un tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria solo con nutrición, ni tampoco se puede hacer solo con psicología. Es necesario como las dos partes. Después, otro mito, pero de nuevo no sé si es un mito, sino que es algo que se escucha mucho en consulta, es cuando empiezan a tener una relación un poquito más libre con la comida, bueno, nada, empieza a aparecer, a incrementarse esta sensación incómoda con el cuerpo. Y esto sucede en algún punto, no necesariamente a veces porque el cuerpo se modifica si es que se tiene que modificar, a veces el cuerpo no se modifica, eso va a depender de la persona, la historia, etc. Pero lo que yo siempre le explico a los pacientes es que durante mucho tiempo de su vida
o el tiempo que ha durado como el trastorno alimentario, todo malestar corporal se controló modificando lo alimentario. Cuando se deja de tener esa conducta, el malestar con el cuerpo se siente, pero ya no está el regulador. Ya es como digo, antes yo controlaba la comida y como que me bajaba la ansiedad, esto que hablábamos antes. Ahora es como, me incomoda el cuerpo, pero sé que con la comida no la voy a tocar. Entonces, un mito que aparece es, yo quiero seguir comiendo igual, yo sé que no voy a hacer nada con lo alimentario, pero este cuerpo no lo soporto. Entonces, tal vez, no sé, regular más mi hambre, regular más mi saciedad, modificar un poquito, tratar un poquito las porciones, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Cuando en realidad, lo traen, por eso digo, es un mito de no voy a poder estar mejor con mi cuerpo si mi cuerpo sigue siendo este. Sería como el mito, ¿no? Cuando en realidad el trabajo con la imagen corporal es un trabajo complejo y es un trabajo profundo, que nada tiene que ver con lo objetivo, ¿no? Con lo objetivo en cuanto a objetivización del cuerpo, en cuanto a cuerpo concreto. Esas son dos de las cosas que yo más escucho. Sí, me resuena mucho porque sobre todo esto último, ¿no? De, ok, trabajo con mi comida, pero este cuerpo no me lo quiero quedar, ¿no? O al contrario, ¿no? Así como quedó, quiero que se quede y que no se mueva para nada con la realimentación, con la recuperación. Y pues sí, es cierto esto que dices, ¿no? Creo que es muy importante que se escuche que la imagen corporal no tiene que ver con cómo se ve el cuerpo por afuera, ¿no? Con la forma, con el tamaño, ¿no? Una buena imagen corporal no tiene que ver con que te veas como socialmente se debe de ver un cuerpo, ¿no? Debe, entre comillas. Sino tiene que ver con muchísimas otras cosas que se trabajan en sesiones en las cuales no necesariamente se toca, ¿cómo decirlo? El tamaño de tu cuerpo o el tamaño de tus brazos, sino más bien como que ir trabajando, reforzando otras áreas. Entonces, bueno, pues sí, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo por parte del él o la paciente y de los tratantes, pero que vale muchísimo la pena, ¿no? Porque ya que la persona empieza a desprenderse de esta idea de no puedo quedarme con este cuerpo, que es también una idea muy obsesiva, y empieza a ver otras opciones, va siendo muy liberador, ¿no? Muy liberador el decir, bueno, probablemente si me quedé con este cuerpo, probablemente cambie, ¿no? Entonces como que eso empieza a flexibilizar la mente y he visto que flexibiliza la mente como que en otras áreas, ¿no? También de la vida. Sí, incluso el trabajo es esto, ¿no? Es, a ver, por algo la persona llegó a tener un desorden, un trastorno del comer, empieza a ser muy, como dijimos antes, muy reforzador de la autoestima, muy identitario, es como mi identidad es yo soy porque peso esto, yo soy porque tengo este cuerpo, o yo me siento mejor cuando mi cuerpo es de determinada manera. Con lo cual, el trabajo consiste, respecto a la imagen corporal, es precisamente en incrementar, o eso ya es del área más de la psicología, pero volver a ver a la persona más allá del cuerpo, quién está detrás de ese cuerpo, quién es, qué es su identidad más allá del cuerpo, qué áreas se siente capaz, dónde está su autoestima, dónde está su autocompasión, porque yo creo que un concepto nuevo, por lo menos desde que yo he incorporado nuevo, es el trabajo de la autocompasión como central en el tratamiento, ¿no? de los trastornos de la conducta alimentaria. Y antes que me olvide, porque este es otro mito que más que de los consultantes es de todos, de los profesionales de salud también, que es que la recuperación de un TCA se logra cuando hay una recuperación de peso y esa recuperación de peso tiene que cumplir determinados parámetros que yo impongo, ¿no? Importante, sí. Acá hay dos mitos, que es
la recuperación de peso yo no la puedo establecer por índice de masa corporal, no la puedo establecer previamente por una regla. No puedo decir, bueno, vos te recuperás, pero si no te pasás de determinado peso. Vos te recuperás, pero si no te pasás o si llegás a esto. Y después que la recuperación la vamos viendo cuando, de nuevo, ¿no? El peso es un dato más que, por supuesto que hay determinados casos en donde hace que haya un montón de variables que mejoren. Si yo tengo una bradicardia, si yo tengo a alguien que tiene una baja frecuencia cardíaca, que tiene, no sé, alteradas las paredes, adelgazadas las paredes del corazón, que sale en un estudio. Bueno, por supuesto, hay algo que va a decir, la recuperación de peso va a hacer que todas esas áreas empiecen como a recuperarse precisamente porque empieza a haber como más músculo, más tejido, más células, más cantidad de estructuras internas del cuerpo. Con lo cual, todo eso vemos, ¿no? Vemos la parte vincular, la parte psicológica, la parte de la relación con la comida, porque yo puedo tener una recuperación de peso como pasa muchas veces, pero tener una rigidez alimentaria que estoy diciendo, esta persona no está recuperada, por más de que esté recuperada, está tal vez fuera de riesgo, tal vez no tiene el mismo riesgo clínico que tiene alguien que, no sé, se le tiene que suspender la actividad física como intervención. Pero está toda la vulnerabilidad, todo el factor del mantenimiento de un TCA, que es las reglas, el control alimentario, por más de que el peso esté como normal, ¿no? Entre comillas. Totalmente. Muchas gracias por mencionar esto, porque fíjate, te voy a contar una experiencia. Acabo de terminar de leer un libro de tratamiento médico en trastornos de la conducta alimentaria, no todas las complicaciones médicas, que es lo que yo veo de trastornos de la conducta alimentaria. Yo no veo la parte ni nutricional ni psicológica, evidentemente, pero sí veo la parte médica, ¿no? Ese libro está muy bueno, pero es sumamente gordofóbico porque habla de que la recuperación tiene que ver con el índice de masa corporal y que en pacientes con ciertos trastornos pues tienden más a tener, entre comillas, obesidad y pues ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que los vas a dejar ahí? Pues primero los recuperas del trastorno de la conducta alimentaria y luego los pones a dieta para que bajen el peso que subieron de más. O sea, eso una completa locura. Sí. Que bueno, te digo, el libro está bueno en cuanto a datos duros, ¿no? Así de, esto de sodio es lo que tiene que tener, esto de potasio, eso está perfecto. Pero ya hablando de la parte realista sobre la recuperación, evidentemente no toca el tema de la persona se va a sentir cómoda comiendo, la persona va a recuperar esta disfrute al comer, no tocan esos temas, ¿no? Pero bueno. Pero qué bueno que lo mencionas, porque claro, en la cultura gordofóbica, la recuperación de los trastornos tiene que ver con sí recuperar peso, pero en cierto rango que me encantó como le dijiste, el que yo marco, ¿no? Este rango que yo pongo como objetivo. Y qué absurdo, porque pues no podemos controlar el peso de una persona, y a lo mejor una persona en un peso que a mí me parece incómodo, el cuerpo de esta persona ya está funcionando al 100%, ¿no? Y entonces, pues sí, no, me pareció sumamente importante esta intervención que diste sobre que la recuperación, más allá de tener que ver con el peso, tiene que ver con funciones orgánicas adecuadas y funciones mentales adecuadas, ¿no? O sea, y dentro de mentales van las conductas de la alimentación. Saludables, como bien dijiste, no son conductas que tengan que ver con comer verduras y frutas, sino con que la relación con la comida sea, pues, sana, ¿no? Que no tengamos miedo a comer y demás, ¿no? Totalmente. Sí. Y ahora, esto, mencionaste el hambre y la saciedad, que tiene mucho que ver, claro, con alimentación intuitiva y con todo lo que hacemos. Y está muy de moda también ahí se escucha, ¿no? Pues que le hagas caso a tu hambre y tu saciedad, y como que se convirtió en esa dieta, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan hambre y saciedad en la realimentación? Esta pregunta que estás haciendo está muy buena porque es la nueva, a veces yo digo que alimentación intuitiva es la nueva moralidad alimentaria, ¿no? Como, bueno, ahora yo tengo que lograr una alimentación intuitiva perfecta, que es, tengo que escuchar mi hambre de manera perfecta y tengo que llegar a la saciedad de manera perfecta sin sentirme incómoda. Y a veces la saciedad se confunde con
no sentir hambre, que no es lo mismo. Saciedad no es no sentir hambre, es estar saciada. Pero bueno, a grandes rasgos, porque esto es un tema bastante complejo, pero a grandes rasgos, si yo tengo una persona que ingresa a tratamiento con un trastorno alimentario que está en las primeras etapas, no le voy a decir escucha tu hambre y escucha tu saciedad, porque son señales internas que están rotas, están como quebradas, están alteradas. Con lo cual, a mí me gusta mucho, en un webinar que hice de Evelyn Tribole, bueno, una de las autoras de alimentación intuitiva, sobre TCA, alimentación intuitiva y TCA, dice que hay como tres pasos o tres etapas de tratamiento, que la primera es, tengo una persona con unas señales alteradas, con lo cual yo voy a tener que poner un yeso, ¿no? Es como si yo tengo alguien que viene con la pierna quebrada, no le voy a decir, bueno, caminá de una manera fisiológica, normal y adecuada. Le voy a poner un yeso, que sería la alimentación estructurada, regular, que va independientemente si te sentís muy llena, independientemente si no tenés hambre, porque estas son dos puntos importantes en alguien que tiene un TCA o no tiene hambre, o se siente saciada muy rápidamente, como dijimos antes, ¿no? Como adaptación que tiene la fisiología o el organismo ante estos cambios alimentarios que se realizan propios de un trastorno. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es poner el yeso, que es la alimentación regular y consistente de la alimentación. Después de a poquito, ese yeso se va a sacar y va a empezar una rehabilitación, que es que el cuerpo, en este caso una parte del cuerpo, tienen que reaprender algo que es fisiológico, pero ese reaprender se siente como raro, porque si yo de repente tuve un yeso que es de toda la pierna, durante 3 meses, volver a mover esa pierna va a ser como empezar de cero. Para que las señales de hambre y saciedad logren una regulación fisiológica, que es decir, vamos al ejemplo de la pierna, para que esa pierna camine sin ningún pensamiento, se requiere de tiempo. Y este tiempo va a depender de el tiempo que se tuvo o la gravedad de las conductas o la gravedad del trastorno alimentario que tuvo la persona. No es lo mismo si yo de repente tengo un yeso 2 semanas que si lo tengo 6 meses, que si lo tengo 1 año, dependiendo del tipo de ruptura, el tipo de quiebre, el tipo de lo que haya pasado. Entonces, el trabajo de las señales de hambre y saciedad idealmente se realizan, digo idealmente porque a veces los tratamientos se dan el alta antes y esto está bien, pues son tratamientos largos y a veces la persona ya tiene criterios de alta, pero para quien lo quiera hacer es un trabajo que no se hace al principio, sino que se va haciendo cuando yo ya tengo a una persona disponible para que ese hambre y saciedad sean fisiológicos y no controlados, que no sea una regla, que no sea yo tengo que comer cuando tengo hambre y tengo que parar cuando esté saciada. Gracias, sí, qué interesante, porque alguna vez oí críticas sobre alimentación intuitiva en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pero este ejemplo que nos diste de la fractura y el yeso se me hace muy útil, porque sí es cierto, no es que no tengan un papel hambre y saciedad, sino que en un inicio las personas o no la sienten o no les hacen caso o están muy confundidas con qué se trata cada una. Entonces, si yo las empiezo a usar como estrategias de recuperación, pues puedo incluso empeorar las cosas, ¿no? O sea, como que reforzar conductas restrictivas o... Entonces, qué interesante que pues tenga que ser en el momento adecuado empezar a hablar de señales de hambre y saciedad. Y perdón que te interrumpa, porque acá dijiste algo muy bueno. Yo lo que observo, sobre todo en profesionales de Estados Unidos, que es donde alimentación intuitiva está, bueno, viene de ahí, con lo cual hay mucho más profesionales formados, certificados. Yo lo que veo es que los profesionales que hacen alimentación intuitiva también tienen conocimiento de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria. Porque cuando vos haces alimentación intuitiva solita, digamos, sin conocer como el desorden del comer o cómo es la recuperación de un trastorno, querés adelantarte cuando la persona no está
cuando no hay como una estabilización de esas conductas. Es medio complejo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo de repente quiero hacer las paces con la comida y no tengo muy en cuenta cómo es el proceso de un trastorno por atracón, puede que la persona empiece con atracones. Pero no es que la alimentación intuitiva genera atracones, sino que es que me adelanté en pasos que tiene que ver como algo previo. Y para mí a veces las críticas se hacen desde este lado, como cuando se quiere tomar un área e implementar sin tener en cuenta como otros conceptos, otros padecimientos, otras formas de abordaje previas para ir trabajando como todas las áreas de alimentación intuitiva. Así es, sí, totalmente. Y bueno, en cuanto al papel del apoyo emocional y psicológico, yo sé que es muy importante, entonces ¿nos podrías hablar un poco de esto en la realimentación? Fundamental, creo que es la palabra que resume, ¿no? El papel de la red es clave, porque la persona que padece un trastorno del comer, el momento de la comida es un agobio, es una lucha insoportable. No es que de repente yo me pongo en un plato de comidas porque me dijeron, o sea, porque establecí eso en la consulta nutricional, por ejemplo, y voy a ir a ese plato de comidas como tranquila y no pasa nada. No, hay un trastorno del comer. Entonces, la ansiedad, los pensamientos intrusivos, los pensamientos obsesivos, la lucha interna de no lo comas, no lo comas, no lo comas, va a estar presente y sobre todo cuando ese plato me incomoda. Yo lo que siempre explico a la red es, la red actúa como parte sana en ese momento, como comete el plato que no pasa, o sea, que es lo que tenés que hacer, que está bien que lo comas. El plato no es una amenaza. El plato, por más que tu cerebro lo vea como amenazante, no es amenazante. Yo también lo como y mírame y también sentir esa compañía es fundamental para disminuir o para tratar de ayudar en esa lucha interna. Ahora, la red no es que funciona como red y naturalmente conociendo todo lo que es el funcionamiento del TCA. Es importante que la red tenga su contención también, ¿no? Que es el cuidado del cuidador, diríamos. Es decir, grupos psicoeducativos, grupos terapéuticos de padres, red, madre, parejas, quien sea la red de contención. A veces se hacen, bueno, en general, dependiendo de la edad de la persona y dependiendo un poco de qué tenemos enfrente, se hacen intervenciones para la familia. A veces se hacen que de repente determinadas personas que se sienten muy desbordadas por el trastorno de la conducta alimentaria tengan su propio apoyo psicológico, pero sobre todo conocer, informarse de qué es un trastorno de la conducta alimentaria, porque la lógica no es lógica, ¿no? No es sentido común. Con lo cual, si yo lo pienso en el sentido común, me va a enojar, voy a generar una distancia porque no lo voy a entender. Entonces, el hacer el ir entendiendo cómo opera el trastorno de la conducta alimentaria, ir siendo expertos en el tema, es fundamental para un acompañamiento validante en lo posible y un acompañamiento, ¿no? Con las palabras, no de control, sino de te acompaño en esto que estás viviendo. Qué importante. Y qué importante que el cuidador sepa que también tiene que cuidarse a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Que son procesos duros, ¿no? Ver a un familiar que está sufriendo tanto con la comida y que a ti no te parezca lógico, como dijiste, ¿no? Debe de ser sumamente complicado, ¿no? Yo nunca he estado de ese lado, de un cuidador, de un pariente con un trastorno de la conducta alimentaria. He sido cuidadora de otras cosas, entonces entiendo el papel de cuidador como difícil, ¿no? Como duro, y qué bueno que hablas sobre el cuidado psicológico del cuidador, ¿no? Y de esto de la psicoeducación y la educación en el trastorno de la conducta alimentaria, claro. Si no sé de qué me están hablando, pues cómo voy a ayudar o apoyar a mi familiar o a mi amiga o a mi pareja enferma, ¿no? Sí, porque además, digo, como agregadito, porque creo que me parece importante el papel, el rol de todo esto, si no se hacen intervenciones desde la lógica propia, y a veces son intervenciones que terminan reforzando el trastorno alimentario. Es como,
bueno, pero está bien que vaya a comer a la casa de sus amigas, o está bien que yo tenga independencia si de repente tiene 17 años, o está bien que elija servir su propio plato, o está bien que cocine, ¿no? Y son todas intervenciones que pueden llegar a reforzar al trastorno y no a potenciar como la verdadera salud mental de a quien estoy acompañando. Por eso es importante entender de qué van los trastornos y cómo se acompañan adecuadamente. Gracias. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta grabación. Me gustaría que nos dejaras algún mensaje final. Bueno, a ver, creo que como resumen podría decir que la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria es un proceso que tiene altibajos, que es desafiante, pero que con el acompañamiento profesional y con un deseo en la profundidad de querer tener una vida distinta, se puede tener una vida más plena. Y se puede tener una vida plena, ¿no? Una vida que se viva sin el trastorno del comer y con una relación realmente saludable con la comida y con el cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias porque esto da esperanzas, ¿no? La idea de que busques ayuda, ¿no? De que si se puede, creo que es más común en estos enfoques no centrados en el peso, en el cual se hable de recuperación completa, porque no va solamente a atacar el peso, ¿no? Sino pues todo lo que hay de fondo de por qué se generó este trastorno. Y bueno, pues ya para cerrar, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte, qué tipo de personas pueden acercarse a ti para consulta y háblanos de tu podcast. Bueno, en general me pueden encontrar en el Instagram estoy como lic.anagadse, después, bueno, la última te lo paso. Y bueno, yo trabajo con todos los desórdenes y trastornos del comer, es decir, cuando la comida y el cuerpo están afectando tu vida o tu calidad de vida, ya es algo que se puede estar mejor. Así que trabajo con las personas que padecen o que están atravesando por estas relaciones disfuncionales con la comida y con el cuerpo. Y así como vos, también tengo un podcast que se llama La Segunda Porción, que lo tengo con Pau Marroquí, que Iracema ha sido también nuestra invitada. Y bueno, la idea es generar espacios seguros, accesibles para las personas que tal vez no pueden acceder a tratamientos, digamos, pagos, pero bueno, es una forma de tener información segura o lo más segura posible. Y bueno, se llama La Segunda Porción, que también está en el Instagram. Así que ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. De todas formas, sí, yo voy a poner en las notas del episodio los datos de contacto de Anita. Y pues muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, tan nutritiva, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias a vos por la invitación, fue un placer. Muy bien. Y bueno, pues también te recuerdo que si quieres tener consulta conmigo, puedes visitar mi página web, nutricionquelibera.com. También puedes seguirme en mis redes sociales como DRA de doctora.iracema.nut. Y si quieres saber más de mí, pues puedes mandarme un mensaje también ahí para que sepas que doy consultas en Ciudad de México o en cualquier parte del mundo. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.